nos corresponde trabajar a Miguel de Cervantes Saavedra y de él revisar su gran novela Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí está las referencias más detalladas. Aquí están sus datos de existencia. Él nació en España en 1547 y morirá en España en 1616. Y aquí tenemos la portada de su gran novela, Don Quijote de la Mancha. Pero hay que recordar que Miguel Cervantes Saavedra va a utilizar elementos de su vida también para organizar sus obras. Y de hecho que agregó algunos hechos de su vida a su gran novela Don Quijote de la Mancha. Antes de avanzar a un estudio de esta obra, primero enterémonos de más datos sobre la vida del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora sí, enterémonos de datos importantes de la vida del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí va. Hola, en esta ocasión voy a platicarte un poco de la biografía del que se considera el autor en idioma español más importante de toda la historia, Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes nació en 1547, en una ciudad que se llama Alcalá de Henares, en España. Fue el cuarto hijo de Rodrigo de Cervantes. Su papá era un barbero, era una persona de muy bajos recursos y de baja jerarquía social, vamos a decirlo así, y Leonor de Cortinas, que era una ama de casa, por lo que podemos concluir que Miguel de Cervantes pertenecía a una clase social muy desfavorecida, sin llegar a ser gente sin hogar o personas que tuvieran que pedir limosna, pero definitivamente sí eran personas en una situación económica muy complicada. Tan era complicada la situación que la familia se trasladó a Valladolid, huyendo de las deudas, tratando de empezar una nueva vida, pero lamentablemente su papá fue encontrado por las personas a las que les debía dinero, fue encarcelado al no poder pagar y la familia perdió todos los bienes que le quedaban. Ya a la edad de 19 años, Miguel se estableció en Madrid y desempeñó diversos oficios. En esta época también tuvo su primer contacto con la literatura, estudiando con el maestro Juan López de Hoyos. En esos años conoció e hizo amistad con varios poetas y varios escritores de la época. Algunos biógrafos señalan que a los 22 años se enfrentó en un duelo de espadas, contra otro hombre. La anécdota no se conoce con exactitud, pero lo más probable es que fuera por el amor de una mujer o por algún pleito de borrachos. Por lo que tuvo que escaparse a Roma, porque él sabía que si lo llegaban a atrapar, lo iban a encarcelar y además la sanción por lo que había hecho era cortarle la mano públicamente. Así es que mejor, vámonos para Roma. Para 1570, Miguel de Cervantes ya tenía 23 años, se alistó en el ejército y en 1571 le tocó luchar en una de las más famosas batallas de aquellos años. Esta fue la batalla de Lepanto, un conflicto del Imperio Español
y sus aliados en contra del Imperio Otomano. Fue una de las batallas marítimas más encarnizadas, más brutales, más sangrientas de la época. En esta batalla, Miguel fue herido en una de sus manos. Esto le dejó secuelas de por vida. Hay algunas personas que creen que su mano le fue amputada y que no la tenía. Esto es incorrecto. Su mano quedó inutilizada por la herida, por las lesiones sufridas en la batalla. Es decir, sí la tenía, pero pues no le funcionaba. Su mano estaba inutilizada, por lo tanto solo ocupaba una de ellas. De aquí viene uno de los sobrenombres más famosos que se le dan a Miguel de Cervantes, que es el Manco de Lepanto. Un año después, regresó al ejército con tan mala suerte que en el camino hacia España una terrible tempestad, vientos enormes, olas, etc., hicieron que su barco perdiera el rumbo y finalmente fueran capturados por unos enemigos, quienes lo llevaron al país de Argel como prisionero, a él y a toda la tripulación, por supuesto. Cuando presentaron a los prisioneros ante el líder de ese lugar, ante el líder que los iba a tener bajo su resguardo, este líder tenía un nombre gracioso, no es broma, se llamaba Dalí Mami y le decían el Cojo. Miguel traía entre sus ropas cartas de recomendación del capitán Juan de Austria, un hombre muy importante en el ejército. Por lo tanto, pues Dalí Mami dijo: con que tú eres importante y seguramente eres un tipo adinerado, así es que exigió como recompensa por devolverle la libertad a Miguel de Cervantes 500 escudos de oro, que era una fortuna, una cantidad que ni en sueños su familia podía pagar. Así es que pues ante esta situación y ante la pobreza y la imposibilidad de ser rescatado, pues Miguel de Cervantes pasó 5 largos años en esta prisión. Debo decirte que durante este tiempo Miguel de Cervantes intentó en varias ocasiones fugarse. En algunos intentos estuvo a punto de lograrlo, pero pues no se pudo concretar. Él estaba en una situación muy desesperada, pero al cabo de esos 5 años unos frailes españoles reunieron el dinero suficiente y lograron liberarlo a él y a algunos otros de los cautivos que permanecían. Cuando Miguel de Cervantes recupera su libertad, regresa a España. Para este entonces tenía 33 años. Este periodo de su cautiverio en Argel es una de las cosas que más marcaron a Cervantes. De hecho, en varias de sus obras él va a comentar y va a hacer mención sobre esta terrible experiencia. Ya de regreso en España, Miguel de Cervantes tenía la esperanza de que sus sacrificios y esfuerzos militares pues le iban a ser recompensados. Él creía que las autoridades, en agradecimiento a su labor y a sus años de cautiverio, pues lo iba a premiar mandándolo a América con un puesto importante. Recuerda que estamos hablando de que hacía pocos años que Hernán Cortés había conquistado Tenochtitlan y que se había emprendido la conquista hacia el sur del continente americano. Pues esto no sucedió. No le dieron ningún reconocimiento y no le dieron ningún puesto y no le dieron nada. Así es que, resignado a quedarse en España, se instaló en Sevilla y obtuvo un empleo como recaudador de impuestos. Este empleo le permitió conocer muchos pueblos, muchas villas, muchas costumbres, muchas leyendas de los pueblos, sobre todo de la parte sur de su patria. Este bagaje cultural, estos viajes permanentes que él hizo como empleado del gobierno, como recaudador de impuestos, le darían más adelante una gran riqueza para plasmar en sus historias. En 1582 publicó su primera obra, que se llamó La Numancia, la cual en realidad pues no tuvo el éxito esperado. Nuevamente tuvo problemas con la ley y fue apresado por un tiempo por supuestos malos manejos de su trabajo como recaudador. Se decía que pues por ahí se había echado unos claveles a la bolsa, nunca logró comprobarse y al poco tiempo pues salió de prisión. Ya para 1604, Miguel de Cervantes tenía 60 años de edad. Se estableció en Valladolid
Y un año después pasó algo increíble, porque en 1605 Miguel de Cervantes publica la primer parte de la que iba a ser su obra más importante y el libro, uno de los libros más trascendentes, no de la historia de España, sino de la historia del planeta Tierra, ya que en 1605 publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro sí que le representó buen éxito. En sus primeras semanas y meses estaba vendiendo muy bien. Le estaba por fin como que llegando su momento de gloria a Miguel de Cervantes. Pero el destino le tenía preparada otra sorpresa no muy agradable, porque ese mismo año, pocos meses después de publicado la primera parte del Quijote, un hombre fue asesinado justo a las puertas de su casa, por lo que nuevamente pisó la cárcel, pues como sospechoso de haber sido el homicida, hasta que logró demostrar su inocencia y volvió a recuperar su libertad. Después del gran éxito de Don Quijote, pues digamos que ya pudo vivir un poco más holgadamente, un poco más tranquilo. Miguel de Cervantes jamás fue un hombre rico, aunque pues sí, a partir de las ganancias que obtuvo, pues tuvo una vida un poquito más tranquila. Ahora, 10 años después, él decide publicar la segunda parte de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y esto sucedió entonces en 1615. Hoy, quienes leemos y disfrutamos esta obra, que es simplemente lo máximo en idioma español que tú puedas leer, consta de ambas partes, la primera y la segunda, pero hubo un tiempo de 10 años de diferencia entre ambas. Ahora bien, por supuesto que Miguel de Cervantes no solamente escribió ese libro. De hecho, él ni siquiera pensaba que era su mejor libro. Él pensaba que su mejor obra era otra de nombre Persiles y Segismunda, pero pues a la gente no le gustó tanto como el Quijote. Pero por ejemplo, él publicó en 1582 El Trato de Argel, también publicó La Galatea en 1585, y en 1613 publica Novelas Ejemplares. De este libro yo ya hice un video, de hecho lo hice en Ciudad Universitaria. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor. Bienvenido a un nuevo episodio de Leer para Crear. Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy vamos a platicar sobre las novelas ejemplares. Si tú quieres revisarlo, me daría mucho gusto que lo cheques. Ahora, la importancia de Miguel de Cervantes es enorme, es titánica. Pero principalmente, si quisiéramos hacer como una síntesis de por qué es importante su obra, pues primero que nada es su originalidad. Durante el siglo XV y durante el siglo XVI, en España, el estilo literario más importante, el más leído, el más popular, era la llamada novela caballeresca o historias de caballeros. Estos eran vamos a decir, los Avengers, los superhéroes, los chipocludos de su época. Eran estos pues caballeros andantes que iban por los caminos buscando hacer justicia, y además pues eran personas sumamente fuertes, honorables, varoniles, enamorados. Todas estas historias pues eran el común de la gente española. Sobre todo te hablo pues de la gente, digamos, popular. No estamos hablando de grandes filósofos o grandes intelectuales, sino como que disfrutaba el pueblo y la gente en general, las historias de caballería. Y una de las cosas maravillosas que hace Cervantes con Don Quijote es darle un giro a estas historias de caballeros, para hasta cierto punto ridiculizar o hacer mofa, burlarse de esta tendencia. Pero el Quijote es mucho, mucho más profundo que únicamente una burla. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se considera la primer novela moderna de la historia en idioma español. Y además, otra de las cosas muy interesantes
es que Miguel de Cervantes en sus historias, en sus obras, en sus libros, finamente y de manera muy discreta, pero clara, exhibió una crítica social, una crítica al sistema, una crítica al gobierno, una crítica a la corrupción que ya por supuesto existía en sus épocas. Por esto y muchísimas cosas más, Miguel de Cervantes es considerado el autor más brillante en idioma español de todos los tiempos. Y, por ejemplo, El Quijote es uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad. Así, de ese tamaño, de la historia de la humanidad. Pero fíjate que es curioso, su fama y su nombre grande, digamos, surgió a partir de su fallecimiento. Durante su vida, pues, ya después de la publicación del Quijote, pues fue famoso, digamos, tuvo éxito y reunió algún capital, pero en realidad él no era la superestrella de los escritores mientras estaba vivo. La superestrella, al menos de España, era Lope de Vega, otro gran autor, pero pues no era Cervantes. Qué curioso, ¿no? Ahora, la obra del Quijote ha sido tema de estudio y de análisis por siglos. Todos los grandes escritores, a partir de su publicación, reitero, 1605 primera parte y 1615 la segunda, lo han tomado como inspiración, lo han leído, lo han interpretado, le han encontrado cosas impresionantes, le han hecho continuaciones, en fin, creo que Miguel de Cervantes es uno de los autores que estamos obligados a conocer y que estamos obligados a leer cuando menos El Quijote. Hay muchísimas ediciones, incluso hay ediciones para niños, porque ciertamente la edición original no es propiamente para un público infantil, Tiene varios temas por ahí pues que no son aptos, pero hay adaptaciones infantiles. Pero si tú ya tienes, yo diría que desde los 15, 16 años, necesitas leer El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y pues también no estaría nada mal que conozcas otras obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Como te decía, actualmente, y yo pienso que por el resto del tiempo que la humanidad esté sobre este mundo, será uno de los autores más importantes de la historia y el más importante en idioma español. Espero que hayas disfrutado esta biografía. Hay muchas más en internet, muchas de ellas muy buenas, otras no tanto. Yo espero que esta te haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente biografía de otro autor. En la próxima voy a presentarte un autor mexicano, no te voy a decir quién es, pero es un hombre muy importante de las letras de nuestro país. Nos vemos en la siguiente. Espero la hayas disfrutado. Hasta luego. A ver, por aquí vamos avanzando, vamos trabajando la forma de esta obra. Es la forma, hay que revisar el género literario, la especie, el narrador, la estructura, las técnicas y el lenguaje. Hay que trabajar esos componentes. En su género, nos damos cuenta que esta obra, como tiene personajes, hechos, ambiente, tiempo, narrador, hablamos del género narrativo. Como es narración amplia, esta obra tiene alrededor de 1000 páginas, entonces especie, novela, ¿no? Género narrativo, especie, novela. Encontramos en esta obra el narrador clásico, el narrador en tercera persona, omnisciente. Luego, si nos concentramos en la estructura, vamos a observar que esta obra tiene dos partes. La primera parte, que se publicó en 1605,
1605 y presenta 52 capítulos. La segunda parte se publicó 10 años después, en 615, y presenta 74 capítulos. Después tenemos por aquí las técnicas. En las técnicas, por ejemplo, hablamos de flashback, que significa recuerdos breves, linealidad, o sea, que los hechos son contados en orden, diálogo directo, un tipo de diálogo que se organiza agregando una raya habla uno, otra raya habla otro. Tenemos la transmutación. Transmutación significa cambiar la realidad. Es lo que hace constantemente Don Quijote de la Mancha. La realidad la cambia. Cambiar la realidad. Hallamos también la caja china. Ya saben que caja china significa que dentro de la novela se van a agregar otras novelas, cuentos, en fin. Y encontramos que dentro de Quijote de la Mancha aparecen novelas y también aparecen cuentos. Y encontramos que respecto a su lenguaje, vamos a hallar que en esta obra Cervantes va a utilizar el castellano de los siglos de su contexto, de los siglos XVI y XVII. Ya sea en nivel culto, popular, vulgar. Además encontramos la presencia constante de refranes. Antes de avanzar al fondo o contenido, por aquí tenemos el primer capítulo de la novela Don Quijote de la Mancha. Es un capítulo fundamental en esta obra porque ahí va a darse el motivo por el cual un personaje decide convertirse en caballero andante, que son los motivos constantes de toda la obra. Vamos entonces con la lectura del capítulo 1 de Don Quijote de la Mancha, el capítulo 1 que se titula que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así que comencemos a leer, daremos por cada diapositiva un par de minutos. Listo, estamos leyendo lectura silenciosa.
Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva.
Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor, profesor. Esperemos un ratito, jóvenes, que todos se nivelen. A ver, vamos a la siguiente diapositiva.
Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a preguntas sobre esta lectura. Aquí nos dicen características de don Alonso Quijano, porque así es el nombre original del personaje. En la edad que dice aproximadamente 50 años. En su aspecto físico dice que es seco de carnes, o sea, flaco, complexión recia, o sea, se mantiene fuerte. Y nos dice enjuto de rostro, o sea, rostro delgado, rostro alargado. En su conducta nos manifiesta que le gusta madrugar y nos habla de gran madrugador. Además, que es aficionado a la cacería. En la parte 2 tenemos ¿por qué perdió la razón don Alonso Quijano? Seguramente ya aquí han tomado en cuenta que es debido a que lee muchísimo novela de caballería. Libros de caballería. Una vez que ya perdió la razón y decide convertirse en caballero andante, él va a realizar acciones para convertirse en caballero andante. Y tenemos aquí secuencias para armarse caballero andante.
La primera secuencia, la primera acción fue limpiar y arreglar sus armas y armaduras que eran de sus abuelos. Limpia y arregla sus armas y armadura. No olviden que esas armas, esa armadura, esas armas o armadura eran de sus abuelos y estaban a la intemperie, por tanto, seguramente estaban tremendamente oxidadas, pero él lo ve como relucientes. Después que dijo, debo dar un nombre adecuado a mi caballo. Tiene por nombre Rosín, pero no que ese nombre, requiere un nombre más sonoro. Nombra Rocinante a su caballo. Después dijo, una vez que tiene ya nombre mi caballo, voy a darle un nombre y voy a ser Don Quijote de la Mancha. Se nombra Don Quijote de la Mancha. Y después dijo, ahora sí, debo tener mi dama. Y mi dama va a ser mi vecina, que tiene por nombre al Don San Lorenzo, pero su nombre no me convence, hay que ponerle un nombre más poético. Elige tomada al Don San Lorenzo y decide llamarla Dulcinea del Toboso. Ahora sí, por aquí vamos ya entrando a lo que es al fondo contenido. Pero vamos a enviar parte de esta información a otra diapositiva. Tenemos primero para aquí plantear el tema. El tema va a ser la oposición de idealismo contra realismo, la oposición constante. Cuando hablamos del idealismo, simbólicamente nos referimos a Don Quijote.
cuando hablamos de realismo, nos referimos a Sancho Panza. Después tenemos los hechos ya en las partes. Y ahí está la primera salida. Pero aquí vale recordar el capítulo leído, el capítulo 1. Después ya se da la primera salida o primer viaje. Y en su primer viaje para hacer... Vamos con la primera salida. Él se va solo. Y en esta primera salida va a tener también ciertas aventuras. Por ejemplo, es bautizado, pero no fue bautizado a la usanza, pues, de los caballeros andantes de esa época, porque según ellos, el caballero nuevo debería ser bautizado por alguien que ha sido caballero andante, pero que ya está retirado. Y se ha retirado con honores. Pero Don Quijote va a ser bautizado ¿por quién? Por un ventero y cantinero. Después tenemos que Don Quijote interviene para apoyar a Andrés, porque su patrón, el hacendado Juan Aldudo, era muy abusivo, ¿eh? Después tenemos la segunda salida, que fue con Sancho Panza. Y aquí tiene diversas vivencias. Por aquí recordaremos algunas, ¿no? Vamos a la segunda salida. Es con Sancho Panza, pero Sancho Panza, ¿por qué decide apoyarlo? Es que Don Quijote le ofrece una ínsula, o sea, una isla. Sancho Panza, cuando derrote a algún rey, algún duque, algún marqués, algún conde, le arrebataré una isla y tú serás rey o gobernador de esa isla. Entonces le ofrece una ínsula, es decir, una isla. Y de pronto, ya Don Quijote y Sancho Panza salen a buscar aventuras y llegan a las pampas de Montiel, y de pronto que dijo Don Quijote: Sancho Panza, prepárate. Pero, ¿por qué, señor? Mira al frente, mira la pampa. Sí, que ya lo estoy viendo que tiene. Mira, ¿lo ves? Hay como 30 más gigantes. Por tanto, hoy debe ser nuestra gran hazaña de vencer a esos gigantes. Pero, Don Quijote, no son gigantes, son molinos de viento. Son enormes torres que tienen arriba una hélice, y esa hélice se va moviendo por el impulso del viento y va, pues, lo que es moviendo las rocas con las cuales se mueve el trigo, la cebada. No, cobarde, míralo bien, son gigantes. Por tanto, a luchar. Si tú eres cobarde y no quieres arriesgar, ponte a un lado. Esta va a ser mi gran victoria. Y de pronto, Don Quijote, con lance en mano y espada en mano, sube a su caballo y ¡al ataque! Se choca contra un molino de viento, además una hélice
golpea un poco. Don Quijote se levanta. Sancho Panza, ¿qué, patrón? Tiene razón, ¿eh? Eran molinos de viento. Le dije, patrón, pero, Sancho Panza, cuando estuvimos arriba, estos no eran molinos de viento, sino gigantes. Lo que pasa es que hay un mago, un poderoso mago que me odia. Y seguramente ese, para evitar que sea mi primera gran victoria, los ha convertido en molinos de viento. Pero no, antes eran gigantes, ¿sabes? Y en este episodio vamos a encontrar que la oposición idealismo-realismo es muy notoria. Después, por aquí hay que mencionar otro episodio, la liberación de los presos. Don Quijote sugirió liberarlos, ¿eh? Después viene la famosa batalla contra los odres de vino. Sí, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza duermen en un almacén. A la medianoche Don Quijote y entonces Don Quijote se duerme en el almacén y alrededor había enormes bolsas de cuero donde maceraban vino. En esa época el vino no lo maceraban en barriles. Don Quijote a la medianoche sueña que está peleando contra gigantes, se despierta. Uy, está oscuro. Los gigantes seguramente van a atacarme de sorpresa. Y toca alrededor y observa pues como brazos, como vientres. ¿Qué dijo? Deben ser los gigantes que me están rodeando. Y comienza a cuchillar a los supuestos gigantes. Lo que logró fue más bien que acuchillar a los odres de vino. Y por tanto se derrama el vino, ¿no? Don Quijote después y Sancho Panza han de regresar a la Mancha. Y así finaliza su segunda saga. Tenemos la tercera parte, donde se da la tercera salida. El tercer viaje de Don Quijote de la Mancha. En esta vez también con Sancho Panza. Y de pronto se prestan las condiciones para que Don Quijote tenga una gran batalla. En esta ocasión con un caballero andante, ¿eh? Con alguien de su nivel. Y por tanto Don Quijote va a pelear con el caballero de los espejos. Y en esta ocasión Don Quijote venció. Don Quijote
salió victorioso. Y esto lo motiva más. Siguen su camino Don Quijote y Sancho y pasan cerca de un castillo. Afuera del castillo estaban conversando el dueño de este castillo, que era un duque, y su mayordomo, ¿no? Y de pronto que le dice el duque, ¿sabes qué, mayordomo? Te cuento que estoy leyendo, o ya terminé de leer la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Y comienza a conversar así, y de pronto observan a lo lejos a dos personas. Mira, allá viene un hombre alto en un caballo flaco. Este hombre flaco también viene con una armadura. Y a su lado viene, mira, un hombrecito en su burro. ¿Sabes qué, mayordomo? Como estoy leyendo Don Quijote de la Mancha, la primera parte, esa, esos son Don Quijote y Sancho. ¿Y sabes qué? En esta obra manifiesta que Don Quijote le propuso a Sancho regalarle una ínsula para que gobierne. Y creo que esas serán las condiciones. ¿No? Como yo tengo una isla y está sin autoridad, voy a nombrar, claro que de broma, a Sancho Panza. Y Sancho Panza, por tanto, cumple su sueño de ser gobernador de una isla, en este caso de la ínsula Brataria. Pero como todo fue broma, y además bromas pesadas, ridículas, ¿qué dijo Don Quijote? Renuncio a ser gobernador de la isla Brataria y mejor regresaría a ser escudero de Don Quijote de la Mancha. Más adelante, Don Quijote se encuentra otro rival, otro caballero andante. Se enfrentan. En esta ocasión es vencido Don Quijote. ¿Y que le establece su vencedor? Vuelve a la Mancha y estarás ahí un año. Y después de un año ya veremos qué vas a realizar. Don Quijote no se dio cuenta que este caballero era el mismo. Era su vecino, el bachiller Sansón Carrasco. Entonces, Don Quijote ya regresa a la Mancha con su escudero. Don Quijote regresa vencido y ya establecido un buen tiempo en la Mancha, recupera la razón. Se volvió bien de la cabeza y manda a llamar a Sancho Panza. Diga, Sancho Panza, primero quiero que me disculpes por haberte llevado por allá, por acá, y muchas veces nos apalearon, pasamos fríos, pero tú también, Sancho Panza, que apoyarme cuando yo estaba loco. Pero Don Quijote, esas no fueron locuras, esas fueron aventuras. Se quedó Don Quijote, voy a traer su caballo, voy a traer mi burro, y vamos a buscar aventuras. En la parte final se influyen mutuamente. Don Quijote ya recupera la razón y viene Sancho Panza. Señor, ¿qué hace? Aquí, Sancho Panza, muy afectado en el cuerpo, aunque el espíritu me siento bien. Pero, Don Quijote, que vamos a buscar aventuras.
No, Sancho Panza. Esas aventuras fueron pues en mis tiempos cuando yo estaba loco. Ahora estoy viendo la cabeza. ¿Cómo dicen las tonterías? Pero no son tonterías, señor. Son hechos heroicos. Así que vete a su caballo, te mi burro, y vamos a buscar aventuras. Pero demasiado tarde, ¿no? Porque no aceptó a Don Quijote y a los pocos días muere. Muere sin haber logrado sus ideales. Luego por aquí tenemos los personajes. Don Quijote y Sancho Panza, al don de Lorenzo, su amada, llamado Cinea del Toboso, y además sus vecinos, Maese Nicolás, el barbero, Pedro Pérez, el cura, y el bachi de Sansón Carrasco, que es el que va a retar a Don Quijote, ¿no? Pero disfrazado. Primero como el caballero de los espejos y después ya como el caballero de la Blanca. Tenemos a don Lorenzo, su vecina llamada. Tenemos también a los vecinos de Sancho Panza, que eran tres: Nicolás el barbero, maese Nicolás el barbero, Pedro Pérez el cura y Sansón Carrasco el bachiller. Vamos por las preguntas. En el capítulo 1 de la mejor novela de Cervantes, para armarse caballero, Quijote realiza las siguientes secuencias. ¿Qué realiza? Ya saben que primero limpia y arregla sus armas y armaduras. Después nombra a su caballo Rocinante. Luego asume un nombre, Don Quijote de la Mancha. Y por último, elige a su amada y orden llamarla Dulcinea del Toboso. 5, 1, 2 y 4. La A. Dadas las siguientes referencias sobre Don Quijote de la Mancha, ¿fue publicada en dos partes? Sí, 1115. Está bien. Desde la Mancha, Don Quijote da 3 salidas, sí. Para trastocar la realidad, Don Quijote recurre a la técnica de la transmutación, sí. De pronto ve una venta, una cantina, y él dice, es un castillo. Aparecen ahí molinos de viento y él dice, son gigantes. Para trastocar la realidad, sí. A través de la caja china se integran relatos como El Clos Impertinente, más Crisóstomo, sí, porque son novelas que están dentro de esta novela. Es una forma de caja china. El humor se manifiesta no únicamente con acciones, también con el lenguaje. Tenemos ahí todas. 3 son características técnico-narrativas de esta novela. Son características técnico-narrativas de esta novela. Hombre, que das como respuesta
Proponen la B. Descartemos la 1 porque el monólogo interior es del siglo XX-XXI se puede existir. Un error de tercera persona, sí. Dentro de esta novela se amalgama, se integra cartas, poemas, enseñanzas, sí. Y algo directo, ¿cierto? Claro, y en la caja chinas. 2, 3, 4, 5, será la D. 3 la D. 4. Al inicio de esta gran novela que apreciamos, plantean un hidalgo con la económica, sí. Don Quijote era un hidalgo. Aproximadamente 50 años correcto, madrugador de la cacería, sí. Complexión recia y el futuro, sí. Y predilección por las novelas de caballería. O sea, todas. 5. Corresponden a ojo, hidalgo significa hijo de algo, es decir, que tenía pocas tierras, un poco más, era pobre. Y además que había vendido por muchas partes sus tierras por las novelas de caballería, pero veamos 5. Datos correspondientes a Don Quijote de la Mancha. Sus personajes centrales representan la confrontación entre idealismo y realismo, sí. En la parte final, Quijote y Sancho se influyen mutuamente, claro. Lo que se denomina la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho Panza. Resalta el uso de técnicas como la cajachina y la transmutación, ¿sí? Presenta el castellano y la sociedad de su época, de los siglos XVI y XVII, sí. La aventura de los molinos de viento acontece en la segunda parte, no. Acontece en el segundo viaje que está dentro de la primera parte. Se descarta la 5. Tenemos, por tanto, la C, 1, 2, 3, 4. Seis. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves ahí, amigo Sancho, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarle toda la vida, de cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. ¡Gigantes! ¡Son molinos de viento! Aquí vamos a observar que cada quien da su punto de vista, ¿no? Don Quijote da su idealismo y Sancho Panza da su realismo. 2 y 5, así. 7. Respecto al Quijote. ¿Es perjudicial la intervención de Don Quijote en el asunto de Andrés y Juan Arturo? Sí, porque perjudicó a Andrés, que supuestamente necesitaba ayuda. ¿Refiere únicamente 2 salidas? Recuerden que hay 3 salidas. El bachiller Socarrajo, el que lo hace regresar, sí, disfrazado de cabellera blanca luna, lo vence, le impone, vuelve a la mancha. La aventura del molino de viento se realiza en la segunda salida, sí. La verdad es por lo que tanto lucha Don Quijote, sobre todo justicia y libertad. 1, 3, 4, o sea, así. 8. Son hechos pertenecientes a la primera parte de Don Quijote. La isla barataria es en la segunda parte, en el tercer viaje. El bautismo, sí. La aventura del molino de viento, sí.
Don Hidalgo Quijano pierde su cordura y comienza nueva obra. La batalla de Don Quijote contra los hombres de vino, sí. 2, 3, 4, 5, o sea. Ocho la 9. Cuando Don Quijote lucha contra desaforados gigantes, ¿esto qué simboliza? De hecho, que va a simbolizar la contraposición, idealismo, realismo. El tópico relevante es la solidaridad, un poco porque Sancho Panza pues, se condole eso de su amigo Don Quijote. Las buenas intenciones de Sancho, sí. ¿Pertenece a la segunda parte de la obra? No, a la segunda, a la primera parte de la segunda salida. 1, 2, 3, 5. A ver, 10. La venta se le presentó que era un castillo, con sus 4 torres chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadizo y su honda cava. Don Quijote está cambiando la realidad. Eso se denomina transmutación. 10, la D. ¿Qué le ofrece Don Quijote a Sancho Panza para que sea escudero? Seguramente quiere marcar una ínsula. 11 la C. 12. Frisaba la edad de nuestro Hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carne y justo rostro. Esta parte es el aspecto físico. Después venía su conducta madrugador, aficionado a la cacería. Si describimos a un personaje de manera completa su conducta y su parte física, ambos a la vez, eso se llama retrato. Propósito inicial que llevó a don Miguel Cervantes Saavedra a escribir esta obra: burlarse de las tantas obras de caballería que se publicaban en esa época, ridiculizar las novelas de caballería. Sansón Carrasco, la vez que vence a Don Quijote, estaba disfrazado de el caballero de la Blanca Luna. 15. Diálogo predominante en esta novela. Una raya a otro personaje, otro personaje. Ahí estamos en el diálogo directo. Ese es el diálogo directo. 15 vamos a pasar a PDF de diapositivas y les enviamos.
Listo. Bien, jóvenes, ya enviamos a la diapositiva número 20. Está en PDF, bien, jóvenes. Quienes ya están trabajando en computadora o laptop lo bajan y lo comparten con sus amigos. Hasta la siguiente sesión, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, gracias. Cuídese. Chao. Hasta luego.